Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás Gómez. El día de hoy andamos aquí por Palacio Municipal. Estamos visitando el día de hoy a nuestro amigo, el cronista municipal, uno de los pioneros de Valle de Chalco Solidaridad y hoy cronista municipal. Y pues nada, les quiero presentar esta entrevista, que el señor Rafael hoy nos diga quién es y qué siente de ser hoy nuestro cronista municipal. Hola, ¿qué tal, don Rafa? Muy buenos días. Pues primero que nada felicitarlo por esta oportunidad que tiene en esta administración de ser usted nuestro cronista, la persona de las más importantes que puede haber aquí en el municipio. Y pues nada, comentarle y preguntarle qué se siente ser nuestro cronista municipal. Bueno, buenos días, pues yo soy Rafael López García. Soy uno de los niños pioneros porque llegué aquí siendo un niño. La historia es muy peculiar porque en 1970 yo vine por primera vez aquí con mi abuelito y mi tío a comprar un terrenito en Jico, primera sección. En esa época pues nos llevó una de las Venturas, nos llevó a caminar las tierras y nos mostró terrenitos con unas piedras pintadas de blanco y dijo que esos eran los que se iban a vender. Bajamos por la avenida hoy Axayacal, que era el canal Axayacal, y caminamos por el borde del canal, porque todavía estaba el canal, no tenía agua por supuesto, y entramos a una de las tablas donde estaban vendiendo los terrenos, y en ese año mi tía se hizo un cuartito en medio de la nada. Bajamos con una camioneta del cerro, con tabique, aplastando la remolacha y los quelites, y ahí en donde es hoy la Poniente 6, Jico, primera sección, se hizo el primer cuartito mi tía. No había más que una casita que está hundida en la Axayaca, que tenía un letrero que decía materiales para construcción. Nunca vendían materiales, nunca tuvo gente y ahí sigue abandonada. Bueno, en esas épocas yo llegué 4 años después de mi tía, en el 74. En el 77 ya estaba yo en la primaria Tierra y Libertad. Yo llegué a estudiar con el maestro Rubén Cabello Martínez. Luego en el siguiente año me tocó con el maestro Juan, y en el 79 salí de la primaria. Me tocó ver las grandes inundaciones como la del 77, donde se nos inundó toda esa parte de Jico hasta la parte cercana a la Troje, hasta allá llegó el agua. Bien, en el 79 yo egreso de la Tierra de Libertad y ahí los maestros contaban pedacitos de la historia de Jico, porque yo no la conocía, ¿no? Y entonces los días viernes la maestra Contreras, Emma Contreras Alquicira, que era la directora del plantel, los días viernes nos llevaba al cerro, nos decía tráiganse un pico, una pala y vamos a ir de campo. Y pues la realidad es que nos íbamos a hacer hoyos y a sacar piezas arqueológicas. Después de regresar del cerro pues nos recogía todas las piezas y se las llevaba. Hasta donde yo me quedé supe que ella había sido la que había fundado, no sé si el Museo Chimalpeyín de Chalco, pero las piezas que nosotros sacamos pues se las llevaba ella. Y entonces ahí nació la emoción por la historia. Yo decía, ¿qué significan esos tepalcates? ¿De quiénes fueron? ¿Por qué hay huesos humanos? ¿De quién vivió aquí? ¿O por qué se quedaron aquí en la tierra, en los montículos que tenían muchos vestigios? Y ahí nació el amor por la historia de Jico. Me pongo a revisar un pedacito de la historia y me enamoro de Jico. Y desde entonces, pues vine caminando a lo largo de la formación de Valle de Chalco desde las primeras casitas, de nosotros que llegamos al pie del volcán Jico, pues ahí empezamos y con el tiempo pues yo observaba que empezaban a brotar casas de Puente Rojo, de la María Isabel, de las Guadalupanas, de la Provi, y empezaban a avanzar hacia acá y nosotros hacia acá. Aquí donde está el Palacio Municipal fue el último terreno en poblarse, y yo recuerdo que don Camerino me trajo a ver un terreno aquí frente a la Copeloy y estaba todo inundado y no quise. Le dije, no, aquí nunca se va a arreglar, y entonces nadie quería tener un terreno aquí y bueno, nos la perdimos. Por este lugar yo atravesé de niño, yo era albañil con mis tíos, y entonces venía desde Jico y caminábamos hasta Ayotla. Íbamos a hacer casas pasando el canal, pasábamos el canal por un puentecito de madera y unos lazos amarrados, y trabajábamos de aquel lado y caminábamos por aquí. Caminé este lugar donde había puros hoyos de tuzas y nos agarraban los polvaderones y no había casas. Caminábamos por la orilla de los canales y
pues había remolacha, había tuzas, había serpientes, había ardillas, había roedores y algo muy curioso que yo me acuerdo, había pedazos de tierra que estaban blancos, blancos, blancos. Y bueno, hoy sabemos que era parte de lo que se ha llamado el salitre, ¿no? Era contaminación que en algunos años el canal La Compañía virtió hacia la tierra de Jico y fue cuando la echó a perder. Por eso se quedó una tierra estéril, dejó de producirse. Pero la caminé de niño, de joven, y la historia de este lugar, pues desde entonces me ha gustado mucho, ¿no? Y es un placer, es una dicha, es un regalo del universo poder ser hoy el cronista de Valle de Chalco. No soy el mejor, tampoco soy el que lo sabe todo. Yo me debo a la gente, a los abuelos, a la gente que tiene mucho que contar. Aquí hay mucha gente que puede contar las historias de sus colonias, de sus calles, de sus manzanas, de sus iglesias, de sus mercados, de sus tianguis. Cada quien tiene una historia diferente porque cada uno de nosotros llegó a un punto diferente en la época de la fundación. Hubo pioneros en muchos puntos de este municipio. Entonces mi historia es la mía, pero hay muchas y miles de historias de cada una de las personas que llegamos aquí. La historia de este lugar pues se va más allá de 22,000 años y nosotros somos como los últimos en llegar. Cuando nosotros llegamos pues ya no existe ni la cuenca ni el lago de Chalco, ya está desaparecido y aquí estamos felices por ser vallechalquenses de una lucha muy grande. La fundación de Valle es una epopeya del tamaño de Roma, porque los que llegamos aquí no teníamos rostro, no teníamos tierra, no teníamos historia, veníamos de muchas partes del país y aquí hicimos una familia, la familia vallechalquense. Los que hoy estamos aquí estamos orgullosos de pertenecer a este hermoso municipio que nos ha dado de comer, que nos ha dado trabajo. Aquí han nacido nuestros hijos, aquí nos preparamos, aquí están nuestros jóvenes en nuestras escuelas. En aquella época nada más teníamos una primaria, la Tierra de Libertad, luego tuvimos el Kinder Jico, luego la Belisario Domínguez y así empezaron a correr. Desconozco cuáles fueron las primeras casas de la Provio, de la Guadalupana o de la del Carmen, donde estuvo don Cirilo Sánchez, ¿no? Y entonces, pero hay abuelos que pueden contar esa historia bonita y hoy nos toca recoger esas historias. Yo soy Rafa López, soy egresado de la UNAM, de la carrera de letras, orgullosamente vallechalquense, y pues enhorabuena, muchas gracias. Hoy como cronista municipal, ¿de qué se siente orgulloso de decir lo logramos o lo estamos logrando? Bueno, en este lugar me han estado visitando, bueno, a través de mi época de vivir en Jico, he sido una apasionante de la cultura y de la historia, y pues tengo un poquito de estudio, entonces siempre he tenido la dicha de conocer a muchos jóvenes que andan siempre buscando a alguien, un loquillo que le guste también la cultura, la ciencia, el arte. Y bueno, he conocido tantos jóvenes que los he visto crecer, los he visto obtener un título, una carrera universitaria. Ese es un gran logro porque en este lugar, en esta oficina donde estamos como cronistas, tengo varios jóvenes haciendo tesis profesionales sobre la historia de Jico, arqueología, sobre la fundación. Es impresionante cuánto joven tenemos hoy preparados en Valle de Chalco y que pasaron las de Caín para ir a estudiar hasta la UNAM, al Politécnico, a la UAM, saliendo de Jico entre los charcos, en tabiques, caminando hasta la autopista, caminando hasta Tláhuac-Chalco. Nosotros que llegamos de este lado, pues teníamos que ir caminando hasta la carretera, agarrar el Ruta 100. Esa Ruta 100 que nos dejó una herida muy grande y otros accidentes muy terribles que tuvimos, el chimecazo de las vías del tren, por ejemplo. Y yo estoy orgulloso de los jóvenes que han logrado una carrera como vallechalquenses y que les costó mucho, porque hoy tenemos escuelas aquí de todos los grados, para todos los gustos y de todos los niveles. En aquella época no, teníamos que hacer un tránsito muy terrible para llegar a la Ciudad de México. ¿Qué he hecho desde que he estado en este lugar? Bueno, los abuelos de la tradición, hace como 20 años me llamaron cronista. Es un puesto honorífico, un nombramiento honorífico. Me dijeron, pues tú vas a ser el cronista honoríficamente.
Desde entonces me enamoré de la historia de Jico y pues la he estado investigando, leyendo, recorriendo, contando. ¿Y qué es lo que hago? Bueno, en este lugar tengo la fortuna de meterme a muchas escuelas de todos los niveles, desde preescolar, primarias, secundarias, prepas y las universidades a contar la historia de este lugar. Pero no nada más me he quedado aquí, he estado en conferencias en el Centro Cultural de Texcoco, en Tláhuac, en Chalco, en la ENA, en la UNAM, pues a donde me invitan, en ESA, en Chimalhuacán. En todos esos lugares he estado porque pues, nos han invitado a platicar sobre Jico. Y es un orgullo estar en las secundarias, en las primarias, contando la historia, porque hemos logrado despertar ese interés en este lugar donde estamos todos. No podemos desconocer nuestra historia porque por eso no amamos la tierra. Tenemos que conocer el lugar que estamos pisando y las nuevas generaciones deben de saber que este lugar es prodigioso. Nadie teníamos la idea de la importancia de vivir en Jico, porque Jico es un lugar especial en el planeta. Es impresionante saber que este lugar estuvo visitado desde la antigüedad por deidades, porque hay quien se molesta si digo dioses, deidades prehispánicas, personajes, aventureros, curiosos, historiadores, arquitectos, arqueólogos. Aquí ha venido gente a este lugar a través de los siglos de mucho conocimiento, porque el Jico es el lugar de conocimiento, es el lugar donde se genera la vida, el conocimiento, la sabiduría. Estamos en el lugar donde permea la ciencia y la sabiduría. Estamos en el lugar donde se puede seguir la historia en forma cronológica, paso por paso, antes de Tenochtitlán. Nosotros estamos antes de Tenochtitlán. Jico, paso obligado de todas las culturas de la cuenca de México. Todos tenían que pasar primero por Jico, se quedaban 100, 200 años y se iban. Por eso este lugar es tan importante. Para entrar a Tenochtitlán primero teníamos que venir a Jico, adquirir la sabiduría para seguir el siguiente punto. Porque además Jico pues es la conexión, es la quinta dimensión del universo, es la entrada y la salida. Entonces es la salida a los 13 cielos de los mayas, pero también es la entrada a los 9 niveles del inframundo. Aquí están los dioses creadores de todo. Aquí está el Ometeotl, la fuerza dual, la energía dual. Y ahí abajo pues hay una historia oculta, hay mitos, leyendas, historia oral que no se ha escrito, porque la academia es muy rigurosa. Nos dicen que si no está en un texto, no sirve. Pero nosotros tenemos que escuchar la parte de los abuelos. Los abuelos tienen historias orales hermosísimas de este lugar. De esos abuelos también estoy orgulloso, porque gracias a ellos estoy aquí, porque ellos son los que me dieron la fuerza para ser cronista municipal. Y por supuesto que como todos los seres humanos tengo muchos errores, pero tratamos de hacer lo mejor que se pueda, porque si algo tengo, a mí me gusta hacer cosas por amor. Las escuelas, aunque esté yo en la administración pública o no, me invitan a dar pláticas y yo con gusto las doy. Trabajo con los abuelitos en todas las casitas de día. Yo no nada más me dedico a correr la historia, hago pláticas de relaciones humanas. Tengo muchos pacientes a los que atiendo en terminar sus vidas, porque aquí hay mucha gente que sufre, hay muchos abuelitos olvidados, y con esos abuelitos olvidados yo me siento y les doy pláticas de etapa terminal cuando están a punto de irse. Es un trabajo de hormiga que nadie sabe, pero yo lo hago porque lo hago por mucho amor. Tengo un regalito que me dio, yo creo, Dios o la naturaleza, mis papás, no sé, pero tengo esa facilidad de platicar con la gente enferma. He ayudado a muchos, puedo decirlo con orgullo, y lo más hermoso para mí es ver a una persona satisfecha, contenta, sana, después de un abrazo o de una plática. Sigo en lo mismo. No hay más orgullo más grande que los jóvenes que se han preparado en este lugar, gracias a algunos que los hemos impulsado y que los hemos apoyado. Eso es mi orgullo. De Valle de Chalco, hasta aquí un pequeño fragmento de la historia
y a la vez reconocer al profesor Rafael por lo que acaba de mencionar. Yo me cuento como parte de esas personas, de esa niñez, que en su momento él fue a dar pláticas, porque a lo mejor al igual que yo, muchos de nosotros o ustedes hoy jóvenes lo recordarán. Fue un buen profesor, al igual que como él lo acaba de mencionar. Yo por él y por parte de otro de su equipo me inspiro a querer saber sobre la historia de nuestro municipio, sobre la cultura, y pues qué bonito encontrarse años después, ya siendo yo una persona adulta, poderle reconocer al profesor Rafael su trayectoria, sus participaciones y más que nada el conocimiento que él nos trae a todos los vallechalquenses. Enhorabuena, felicitar al gobierno municipal, a quienes lo eligieron para ser nuestro cronista, porque hoy, lo vuelvo a mencionar, después de años tenemos quien nos represente en la parte histórica y cultural de nuestro municipio. Después de haber estado abandonada, hoy tenemos un digno representante, los vallechalquenses, en el tema cultural.